He sido camionero para varias empresas durante algo más de 10 años. Hace 3 años, trabajaba para una empresa de almacenes en Kansas, Estados Unidos, haciendo envíos. Por lo general, conducía un semirremolque, que es lo que conducía en febrero cuando sucedió esto que voy a contar. Era un lunes frío y tenía muchos envíos en mi calendario esa semana, por lo que estaba tratando de cuadrar los viajes de la manera más óptima. Ese día, tuve la mañana llena de entregas relativamente cerca, y luego por la tarde tenía que entregar un paquete bastante lejos. Cogí el camión a las 3 de la tarde con la intención de llegar al destino esa misma noche. No quería tener que parar a un lado de la carretera en algún lugar a dormir. Conduje un poco por encima del límite de velocidad para asegurarme de que llegaría a tiempo. Sin embargo, aproximadamente a las 11 de la noche, empezaba a sentirme muy cansado, pero el destino estaba a menos de una hora y pensé que podía hacerlo. Después de 20 minutos en ese estado, mis ojos se estaban secando y estaba empezando a convertirse en una tarea muy dura solo el mantenerlos abiertos. Me eché un poco de agua en la mano y luego me la froté en la cara. Eso me ayudó un poco a despertarme y despejarme. Mi camión era el único vehículo en la carretera a esa hora, así que quitando los faros del camión, la carretera estaba completamente oscura. Recuerdo coger la botella de agua para tomar un sorbo y casi escupirla cuando vi una figura acercándose rápidamente en la distancia. Pisé con fuerzas los frenos y cuando el camión redujo la velocidad casi hasta detenerse, pude distinguir mejor las facciones de esta persona parada en medio de la carretera. Parecía estar vestido completamente de negro, con una especie de bufanda negra envuelta alrededor de su cuello, y recuerdo que tenía un cuello anormalmente largo. Sé que es algo raro en lo que fijarse, pero ese cuello tan largo le hacía tener un aspecto muy extraño. Su rostro en sí, sin embargo, estaba completamente borroso. No podía distinguir ninguna característica a esa distancia. Cuando mi camión redujo la velocidad y se acercó a ese hombre misterioso, estaba a punto de bajar la ventanilla para preguntarle si necesitaba ayuda, pero el hombre simplemente giró a la izquierda y se adentró en el bosque en completa oscuridad. No me tomé ni un segundo más para detenerme y pensar en ello. Simplemente presioné el acelerador nuevamente y seguí adelante. Independientemente de lo extraño que fuera, lo cierto era que tenía prisa. No fue hasta unos minutos más tarde que mi corazón realmente comenzó a acelerarse al empezar a procesar lo que había pasado. Volví a la velocidad a la que estaba antes del incidente, y mientras tanto mi mente daba vueltas pensando en lo que había visto. Mientras pensaba en ello, de repente vi algo correr por la calle frente a mí. Al principio parecía un animal grande, pero a medida que me acercaba y cruzaba hacia el bosque, me di cuenta de que parecía una persona. Ni siquiera pisé los frenos esta vez, solo seguí adelante. Seguí acelerando por la carretera, tal vez pisando el acelerador un poco más, solo porque estaba empezando a asustarme y quería llegar lo más rápido posible. Pasaron otros minutos sin que sucediera nada, y empecé a tranquilizarme y a relativizar lo que había pasado. Me encontraba cada vez más y más cansado, e incluso en algún momento me desviaba un poco hacia el otro carril. Quedaban todavía 40 minutos de camino, y no sabía si podría terminar el trayecto. Así que empecé a buscar algún lugar para detenerme y dormir unas horas. Eventualmente, hubo una pequeña apertura al costado del camino hecha de grava. Me metí con el semirremolque, lo estacioné, me incliné hacia atrás con el asiento y cerré los ojos. Me quedé dormido casi de inmediato. Pero ni siquiera una hora más tarde me desperté de repente a la oscuridad de la noche. Todavía no sabía que me había despertado, pero cuando miré hacia afuera a través del parabrisas, algo en mis entrañas me decía que encendiera las luces delanteras. Así que pulsé el botón de las luces y se iluminó el área circundante frente al camión. Sin embargo, había algo delante del camión, un hombre. Era el mismo hombre con la bufanda negra que había visto antes parado al costado del camino. Ahora podía ver su rostro mucho más claro. Tenía una sonrisa muy amplia y sus ojos estaban lo más abiertos posible. Me miró directamente a través del parabrisas. Estaba completamente aterrado de miedo como nunca antes en mi vida. Arranqué el camión y lo saqué de ese pequeño claro lo más rápido que pude. Entre nuestro primer encuentro y ese sitio donde había parado, había por lo menos 15 kilómetros de distancia. ¿Cómo podía haber caminado esa distancia desde donde lo había visto por última vez? No podía entenderlo. No volví a parar esa noche hasta que llegué a mi destino. Una vez allí me quedé dormido en el estacionamiento y me desperté temprano a la mañana siguiente.
A día de hoy no sé qué pensar sobre el incidente. Por más que lo racionalizo, nunca llego a una conclusión, y la única explicación lógica que puedo pensar es que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, nunca antes había oído hablar de una alucinación que pudiera ser tan vívida y aterradora, y esa es la parte que todavía me confunde y me asusta. Antes de conseguir el típico trabajo de oficina en la ciudad, fui conductor de UPS enviando paquetes durante 2 años. Se cobraba bastante bien y lo disfruté bastante, aunque tuvo sus momentos. Era el año 2010 y había terminado la universidad hacía ya 2 años. Era un jueves y trabajaba de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Era pleno invierno, así que estaba oscuro a partir de las 5 de la tarde. Vivía en un pequeño pueblo de Carolina del Norte, y no era un área muy agradable en absoluto. Hacía entregas en ese mismo pueblo muy a menudo. Las viviendas eran muy irregulares en este pueblo. Algunos bloques tendrían filas de casas muy pegadas, así como casas rodantes tipo caravanas o trailers espaciadas entre sí, mientras que otros bloques estaban completamente desolados. Esto hacía que me diera tiempo a hacer menos entregas de lo que me gustaría, porque las casas estaban tan espaciadas y alejadas unas de otras que me tomaba más tiempo que en una comunidad suburbana normal. Las entregas estaban siempre marcadas en el mapa para que pudiera tomar la ruta estratégica más óptima en lugar de conducir por todos lados. Después de horas y horas de entregas en un lapso de al menos 3 pueblos pequeños diferentes, empecé a dirigirme por una de esas calles que acabo de mencionar. Casas tipo caravanas o trailers espaciadas entre sí, y casas pequeñas a un lado y bosques al otro lado. Eran poco más de las 6:30 de la tarde, y mi turno estaba terminando, y esta era mi última entrega. Estaba llegando al bloque donde estaba la casa de la entrega, y el paquete debía ser firmado, lo que significaba que no podía dejarlo en la entrada. Me detuve frente a la casa caravana, fui a la parte trasera de mi camión, y saqué una de las cajas más grandes y pesadas del día. Al levantarlo, sonaba como si hubiera dentro pequeñas piezas de metal dando vueltas en la caja. No podía imaginar qué podría haber dentro. Pero al fin y al cabo, mi trabajo era solo cargar con las cajas hasta la puerta principal de la casa, y eso era exactamente lo que hice. No había timbre en esta casa, así que tuve que llamar a la puerta. Me fijé en este momento de que no había luces encendidas dentro, y no había ningún coche en la entrada, así que pensé que a lo mejor no habría nadie en casa. Llamé un par de veces más, y después de unos minutos vi que las cortinas de una de las ventanas se movían, y unos pasos llegaban hasta la puerta. Luego hubo una larga pausa, una pausa sospechosa e innecesariamente larga antes de que la puerta finalmente se abriera. Una mujer mayor asomó la cabeza luciendo una expresión muy paranoica, y cuando le dije que tenía un paquete para firmar abrió la puerta. Parecía inquieta cuando le pedí que firmara la hoja de entrega. Cogió la hoja y la firmó de manera rápida y descuidada. Inmediatamente después, me dijo que necesitaba ayudarla a llevar la caja a su habitación. Esto es una solicitud muy normal cuando se trata de cajas pesadas, y suponía que este iba a ser el caso en esta entrega también. En el momento en el que entré a la casa, sentí un mal olor muy intenso dentro. ¿Sabes cómo cada casa tiene un olor distinto, ya sea bueno o malo? Bueno, pues el de esta casa era horrible. Empecé a seguir a la mujer que me estaba guiando a la sección trasera de la casa detrás de la pequeña sala de estar. Me llevó a un pasillo angosto, donde luché por cargar la caja, y luego me llevó a una puerta. Ella abrió la puerta y me dijo que maniobrara la caja en el armario en la parte trasera de la habitación. Le pedí que encendiera la luz, pero ella me dijo que la luz no funcionaba. Dentro de la habitación había prácticamente oscuridad absoluta. La única fuente de luz era la lámpara de la sala de estar que se filtraba por el pasillo hacia la habitación. Podía ver mínimamente para navegar la caja dentro de la habitación. Cuando me acerqué al armario, vi a alguien parado en la esquina interior. Supe con certeza que era una persona por la forma del contorno y porque había un pequeño movimiento. No había una explicación lógica para esto.
Esta persona claramente estaba esperando algo tratando de no ser visto. Sin pensarlo 2 veces, dejé la caja donde estaba, pasé junto a la mujer y le dije que tuviera un buen día. Ella empezó a gritarme que volviera a ayudarla y llegó a insultarme, pero yo no miré atrás y me fui de allí lo más rápido que pude. No sabía qué planeaban hacer esa mujer y quienquiera que estuviera en ese armario, y no quería quedarme a averiguarlo. Después de eso, me fui directo a casa y comencé a buscar otro trabajo. Soy un hombre de 43 años y vivo en California, Estados Unidos. He sido camionero desde que tenía 25 años y he hecho muchos viajes nocturnos. Y por supuesto, he tenido un gran número de experiencias extrañas. He realizado envíos para diferentes tipos de empresas. A menudo, tenía que conducir por todo el estado para hacer envíos a empresas y otros comercios, como tiendas, supermercados, etc. Un día, tuve que conducir literalmente de una punta a otra de California para entregar un remolque lleno de muebles de madera. Gran parte del viaje era a través de carreteras desoladas en medio del desierto. Iban a ser muchas horas y había comenzado tarde ese día, así que sabía que la mayor parte de mi viaje sería de noche. Dada la naturaleza de estas carreteras por la noche, lo rectas que son y el poco tráfico que hay, eso significaba que podía pisar un poco más el pedal del acelerador e ir un poco más rápido que en otras carreteras. Esto significaba que cuando vi unas luces de emergencia de un coche en el horizonte, tuve que pisar los frenos un poco más fuerte para detener el camión a tiempo. El coche era un viejo Chevy Impala y estaba estacionado al costado de la carretera en la tierra del desierto con las luces de emergencia encendidas. Después de detenerme, me bajé del camión porque quería comprobar si alguien necesitaba ayuda. Caminé hacia el coche y golpeé la ventanilla del conductor, pero no obtuve respuesta. Me agaché un poco para mirar dentro del coche a través de la ventana y no parecía haber nadie dentro. Hice lo mismo con los otros 3 asientos y pude confirmar que no había nadie en el coche. Miré hacia el frío y oscuro desierto por el que discurría la carretera, pero no podía ver más allá de unos 20 metros delante de mí. Todo estaba completamente oscuro, no había ni la luz de la luna. Me sentía con ánimo de ayudar esa noche por alguna razón, así que volví al camión y tomé una linterna de la caja de herramientas que estaba debajo del asiento del pasajero. Era una linterna táctica de alta resistencia que era tan brillante que te lastimaría los ojos si la miraras directamente. Tan pronto como la encendí, la luz reveló lo que parecía ser una gasolinera abandonada al costado de la carretera. No me había dado cuenta de que había nada allí antes. Había 2 surtidores de gasolina y el área de repostado de vehículos estaba completamente lleno de arena. No se veía el hormigón del suelo. Detrás de los surtidores había un pequeño edificio, probablemente una antigua tienda de gasolinera. Pensé que de quienquiera que fuera ese coche estaría dentro de ese edificio. Fui a la puerta principal, que estaba abierta, y la linterna iluminó gran parte del interior. Era lo que pensaba, una gran tienda de conveniencia que encontrarías en la mayoría de estaciones de servicio, o al menos lo fue en algún momento. No era de extrañar que no durara una gasolinera en una carretera tan desolada como esta. Grité hola para anunciar mi presencia, y pregunté en alto si había alguien ahí y que estaba allí para ayudar. Hubo un leve eco en la habitación que me dio escalofríos por alguna razón. Luego escuché algo. Sonó como el roce de un zapato contra el suelo, en el lado opuesto de la habitación, detrás de los estantes. Llamé una vez más en alto ofreciendo mi ayuda. Luego escuché un susurro de una voz profunda y grave que decía: «Márchate». Entendí lo que dijo de inmediato, pero no entendí por qué quien lo dijo diría eso. También escuchaba una respiración pesada en un rincón de la habitación. Aquello fue suficiente para hacerme salir de allí a toda prisa. En mi camino de regreso al camión, esto es lo que escuché. Tuvo que haber al menos 5 segundos de confusión. Por un momento no sabía si lo que estaba escuchando era real o no, si acaso eso tiene sentido. Corrí al camión y llamé a la policía de inmediato.
Hablé con la operadora de emergencias, que me pidió una ubicación exacta, pero no podía darles una. Todo lo que les podía decir era que estaba en una gasolinera abandonada en el desierto, en algún punto de la carretera 46 de California. Me pidieron que me quedara al teléfono para poder describir mejor mi ubicación, pero de repente, el automóvil que estaba frente a mí arrancó y comenzó a acelerar por la carretera. Ni siquiera me había dado cuenta de que alguien se había subido al coche. Estaba tan oscuro y estaba tan distraído por la llamada telefónica que no noté nada. Corrí de regreso al edificio para ver si todavía había alguien allí dentro, mientras por supuesto seguía el teléfono con la policía. Fui a la sección trasera, donde había escuchado la voz y la respiración, y me quedé helado al ver un charco de sangre enorme en el suelo. La sangre parecía fresca, no parecía llevar allí mucho tiempo. Solo podía imaginar lo que había sucedido allí. Le expliqué a la operadora de la policía que creía que había topado con la escena de un crimen. Ella me dijo que volviera al camión y que cerrara las puertas y me mantuviera seguro. Eventualmente, pudieron enviar a un grupo de policías estatales a mi ubicación. Me pidieron que les diera cualquier información que pudiera dar, el número de matrícula, el aspecto del sospechoso, qué pensaba que había sucedido, etc. Todo lo que les pude decir era que el coche era un Chevy Impala de principios de la década de los 2000 de color negro, y que había escuchado a un hombre decirme que me marchara antes de escuchar a una mujer gritar cuando salí del edificio. Desgraciadamente, no pude ser de mucha más ayuda. Al parecer, no había ningún cuerpo en el edificio, pero la cantidad de sangre que había en el suelo hacía pensar que la persona estaba muerta. Desgraciadamente, no tenía una cámara en el salpicadero de mi camión en ese momento, pero literalmente la semana siguiente instalé una. Esta es una de esas experiencias únicas en la vida que nunca podré olvidar.